Buenas tardes y buenas noches o buenos días, dependiendo en el momento que vean este video. El presente se enmarca en el análisis que vamos a hacer del temario de la prueba de ciencias convención física exactamente. ¿Ya? Entonces, acá les presento los dos documentos oficiales, al antiguo, que es el que está a la derecha. Aquí podemos ver que fue publicado en el 2020. Y el nuevo documento que va a regir la nueva PTU, perdón, en el proceso de admisión 2022. ¿Ya? Entonces, analizando un poquito este nuevo documento en el área de física, tenemos estos cuatro grandes ítems, ¿ya? O áreas de conocimiento en la física. Entonces, particularmente llama la atención la inclusión de electricidad y magnetismo en la prueba en sí. O sea, ahora esta área va a aparecer en la prueba común, ¿ya? Eso puede ocasionar ansiedad tal vez, pero yo creo que es una muy buena inclusión para lo que es eh, la nueva PTU, ya que va a modificarse por otro conocimiento que muchas veces ocasionó muchos problemas. Y a mí también, a todos yo creo. Entonces, vayamos a analizar un poquito más el desglose de esta nueva PTU. ¿Sí? Aquí estamos en la parte de física y ahora también voy a ir para que la vayamos analizando las dos al mismo tiempo. Bueno, lo que nos interesa estudiar son un poco los conocimientos de ciencia que se necesitan en cada una de las áreas que tiene física y que evalúa la PTU de física. Entonces, una de las principales áreas vendría siendo ondas, ¿sí? La parte de ondas es importantísima porque es gran parte del contenido que entra en esta PTU común, por así decirlo. Entonces, en esta nueva se evalúa en primera instancia la transmisión de ondas sonoras y electromagnéticas, por lo tanto la reflexión, la refracción y la absorción, que esa se mantiene exactamente igual como lo podemos ver acá. Transmisión de ondas sonoras y electromagnéticas, que sus fenómenos serían reflexión, refracción y absorción. Entonces, lo estudiado hasta ahí obviamente nos deja con tranquilidad porque no tenemos que modificarlo. ¿Ya? Las características básicas del sonido se mantienen exactamente igual, la altura, el tono, intensidad o timbre, ¿sí? Pero se incluye algo que se llama nivel de sonoridad, que se podría referir al espectro auditivo, en cuanto al espectro auditivo audible por el ser humano y su nivel en decibeles. Pero a mí me llama la atención porque eh, según lo que entiendo, se relaciona más directamente con la intensidad del sonido. Entonces, me llama la atención esta frase ya que no sé efectivamente a qué se refiere, ¿ya? Pero, obviamente, con el tiempo vamos a ir pudiéndolo observar de mejor manera cuando se vayan ya soltando ensayos o modelos que permitan estudiar esto de manera más a fondo. También se analizan los fenómenos, ¿sí? Los fenómenos del el sonido que antes también se analizaban. Aquí podemos ver que también se analiza el efecto Doppler, interferencia, difracción, eco y resonancia en términos cualitativos. O sea, se mantiene la idea de entender a qué se refiere cada uno de estos fenómenos, no calcular, ¿sí? Porque se refiere a cualidades, a entenderlo teóricamente, ¿ya? Pero también aquí se incluye en este nuevo punto el espectro auditivo y el espectro audible, tal como lo mencionaba en el punto 2 que había hablado, pero se incluye contaminación acústica y lumínica. Si se fijan antes, aquí no lo incluía, solo era espectro auditivo y electromagnético. Ahora eh, incluye contaminación acústica y lumínica. Eso quiere decir que se debe incluir un poco de ondas constructivas y ondas destructivas, ya que la contaminación acústica se produce por eso. Bueno, y también obviamente por la pérdida de energía, pero más por las ondas constructivas y destructivas y la interferencia de esta onda. Así que tendría que ver con los fenómenos de las ondas, ¿sí? También se mantiene la relación entre la longitud de onda, frecuencia y rapidez de propagación de una onda. Entonces, lo estudiado hasta el momento nos deja con tranquilidad hasta este punto, porque
hasta este momento el área de ondas no ha sufrido muchas modificaciones, ¿ya? Y lo bueno obviamente es que no se han borrado contenidos. O sea, hubiese sido súper complicado cuando ya llevamos 2 meses de clases, eh, que se hubiese borrado de cero algunas de estas partes, ¿sí? El comportamiento de la luz, obviamente, también es importante y se mantiene acá con los espejos, los lentes, etcétera, ¿ya? Entonces se mantiene exactamente igual, ¿ya? Exactamente igual en lentes y en espejos. Ya la propagación y absorción de ondas sísmicas y la estructura interna también se mantiene exactamente igual, ¿ya? Y por último, el funcionamiento de distintos artefactos electrónicos que permiten relacionarlos con la onda se mantiene, que vendría siendo el sismógrafo, ecógrafo, sonar, radar, prismáticos, focos, etcétera. Pero aquí se incluyen unos distintos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se incluye la fibra óptica y también se incluye, así como en las PSUs anteriores, como la que di yo hace 6 7 años, lentes para enfermedades que afectan la visión. Antes esa pregunta era fija. Fija entraba una pregunta que nos decía, ¿con qué lente se mejora la miopía? ¿Con qué lente se mejora la hipermetropía? Etcétera. Entonces, si ahora lo menciona en esta nueva PTU, quiere decir que sí o sí va a entrar una de estas. Y obviamente va a entrar en carácter conceptual. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta y analizar todo esto. Bueno, pasando ya al siguiente punto, bueno, a la siguiente área temática de mecánica, aquí podemos ver grandes variaciones. Aquí hay algo muy importante, muy importante, que es necesario que los estudiemos a fondo. ¿Por qué? Porque esta modificación de verdad que es muy importante porque nos saca un contenido del área común y lo manda al área específica, ¿sí? Vamos analizándolo punto por punto. La validez de los modelos y las teorías de las leyes. Perfecto. Concepto y teorías, leyes, marcos conceptuales. Perdón, estoy leyendo aquí. Teorías, leyes conceptuales de cinemática, movimiento circunferencial uniforme. O sea, el movimiento circunferencial uniforme antes se incluía en mención, pero ahora en mención ya no se incluye nada de eso, ¿ya? Entonces, analicemos en primera instancia la parte común. Entonces dice, descripción en términos de los sistemas de referencia, de la trayectoria, la posición, distancia recorrida, desplazamiento, rapidez media, entre otros. O sea, eso se mantiene exactamente igual, lo que vendría siendo cinemática, ¿sí? La parte de cinemática se mantiene exactamente igual, ¿ya? La parte de relatividad de Galileo, ¿sí? También se mantiene exactamente igual. ¿Para qué? Para los movimientos rectilíneos uniformes, para los MRU, ¿sí? También se estudia la ecuación itinerario y los gráficos asociados para cada uno de los parámetros que están acá incluidos, como lo vendría siendo la posición, velocidad, aceleración. Entonces, eso se mantiene súper bien hasta el momento. También está movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? La ecuación itinerario para ella, etcétera. Y después, eh, acá se incluye las características cualitativas de las leyes de Kepler. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que comprender cada una de las leyes de Kepler conceptualmente y saber utilizarlas conceptualmente. Pero hace la diferencia que la tercera ley de Kepler hay que utilizarla para datos cuantitativos. O sea, ¿a qué se refiere eso? Que tenemos que utilizar la ley de Kepler. O sea, se mantiene exactamente igual hasta el momento. Las leyes de Newton se incluyen de manera, eh, de manera exacta ahora en la física común, ¿sí? En la PTU de física común. ¿Por qué? Porque antes no se incluía, ¿sí? No se incluía así como tal. Bueno, entonces, para la parte de mecánica, es muy importante que estudiemos cada uno de los contenidos que se van a evaluar en física común y en física electiva, ¿sí? Particularmente, quiero que nos detengamos en los cambios que van a ocurrir aquí, ¿sí? Primero que todo, la descripción del movimiento
de sistemas de referencias, en términos de sistema de referencias, trayectoria, posición, distancia recorrida, etcétera, se mantiene exactamente igual, ¿sí? Ahí como lo podemos ver, se mantiene exactamente igual, por lo tanto, el cronograma hecho hasta ahí se mantiene exacto, ¿ya? La relatividad de Galileo en movimiento rectilíneo uniforme también se mantiene igual, movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, y hasta que llegamos a las leyes de Newton, las fuerzas de roce, las fuerzas de peso, la fuerza elástica, y se incluye el entendimiento de la fuerza de roce con el aire, lo que me llama profundamente la atención. ¿Por qué? Primero que todo, esa ley requiere una comprensión científica, lógica, mucho mayor a las demás leyes que hay. Porque no es exactamente igual que la ley de roce estático, por ejemplo, o del roce cinético, que basta con tener un coeficiente de roce y estudiar sus gráficos y podemos entender cómo se manifiesta eh, la fuerza de roce estático y cinético. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con la fuerza de roce con el aire? Esta fuerza es una fórmula un poquito, una expresión un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que entender lo que es la viscosidad del medio que estamos estudiando, que en este caso vendría siendo el aire. O sea, el concepto de viscosidad tiene que ver con densidad, tiene que ver con volumen, volumen desplazado, etc. Entonces, yo me la jugaría con entender la inclusión de la fuerza de roce con el aire, más que nada, como eh, un entendimiento conceptual de esta fuerza, más allá de un entendimiento cuantitativo. ¿Sí? Por otro lado, el cambio más grande es que si se fijan en el modelo antiguo, que lo estoy aquí seleccionando, en la parte de física común, ¿sí? Se incluía momento lineal o momentum y su conservación en situaciones unidimensionales de colisión elástica en elástica e impulso en términos de fuerza. Eso ya no aparece en el módulo común en el modelo 2022. Ahora aparece en el módulo específico. ¿Sí? Eso podría ser una buena noticia, una muy buena noticia, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes la prueba de física estaba muy sobrecargada. O sea, ahora si se fijan, se eliminaron algunos conceptos a estudiar como el movimiento circunferencial uniforme, la fuerza de aceleración centrípeta, todo lo que tiene que ver con movimiento circunferencial ya no se estudia, ¿ya? Lo que nos puede ocasionar algunos una buena noticia, puede ser una muy buena noticia, ya que este era un concepto que muchas veces ocasionaba muchos problemas a los estudiantes. A mí particularmente me duele un poquito que se haya eliminado, porque me gusta esta materia, es muy entretenida, llega a ser desafiante. Pero bueno, una buena noticia, ¿ya? Y obviamente también se sigue incluyendo la presión debido a fuerza aplicada, presión hidrostática, o sea, claro, el principio fundamental de la hidrostática, principio de Arquímedes, principio de Pascal y todo lo que conlleva. O sea, la gran modificación ocurrió en el específico. Bueno, la parte de energía nos mantenemos más o menos igual, diría yo. O sea, se mantiene la conservación de la energía, que es importantísima, ahí como podemos verla. Se mantiene el trabajo, se mantiene la escala de temperatura de Kelvin, ahí podemos verla. Dilatación térmica también se mantiene, modelo cinético de la materia en relación al estado térmico de los materiales también se mantiene, ¿sí? El estudio de las placas tectónicas, o sea, no tenemos grandes cambios en esta parte. Diría, me atrevería a decir que no cambio importante, ¿ya? Por ejemplo, en la parte específica también se sigue manteniendo el efecto invernadero, el cambio climático, etc. Lo que sí es la parte de electricidad y magnetismo, ¿sí? Que antes la electricidad y magnetismo, ¿sí? Se estudiaba mucho, de manera importante, diría yo, solo en específico. En cambio ahora se incluye en módulo común, lo que eso llega a reemplazar lo que habíamos visto de momentum lineal, colisión elástica, inelástica. Y aquí
tendremos que cambiar mucho nuestro itinerario porque se liberan horas, pero hay que rellenarlas, por así decirlo, con modelos de electrización de cuerpos, fricción, contacto e inducción, conductores, aislantes eléctricos, polarización eléctrica, ley de Ohm de circuitos eléctricos, con resistores conectados en serie o paralelo, y la intensidad de corriente eléctrica como flujo de cargas en circuitos de corriente continua. Todo eso está enmarcado en octavo básico, ¿sí? En octavo básico es cuando se ve toda esa materia. O sea, se está incluyendo un contenido fuerte de octavo básico en la PSU, en la PTU, perdón, común, ¿ya? Importantísimo, necesario que lo estudiemos a fondo para pasarlo de la mejor manera, porque ahora se incluye en el módulo común, por lo tanto, todos y todas tenemos que saberlo. ¿Ya? Es el gran cambio que trae esta versión 2022, ya que es muy importante tenerla en cuenta. ¿Ya? Y obviamente se siguen incluyendo la ley de Coulomb, el consumo energético, energía eléctrica, ¿sí? Se siguen manteniendo todo eso. Bueno, chicos, chicas, espero que haya sido de utilidad. Lo vamos a seguir viendo al detalle y vamos a ir explicando paso por paso las modificaciones que se vayan haciendo. Muchas gracias por su atención.